a su iglesia, saludamos a la comunidad virtual que se conecta a través de el Facebook de la comunidad cristiana Grano de Mostaza. Hoy vamos a reflexionar un poco sobre, precisamente esta semana se celebra la Semana Santa, ¿cierto? Amén, la Semana Santa. Y hoy arrancamos en un domingo en donde se conmemora la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, en el marco de esa Pascua judía, en ese momento de la historia bíblica, por así decirlo. Y por regla general, en la Semana Santa lo que realizamos es que un estudio o una reflexión sobre la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cosa que debemos o en la que debemos reflexionar todos los días de nuestras vidas. ¿Es así o no es así? Así es, amén. Y hoy no nos vamos a alejar de este contexto o este suceso bíblico de la Pascua en la cual Cristo fue entregado, la Pascua que resignificó como tal esa copa y esa santa cena, sino que vamos a referirnos en ese mismo contexto o en esa misma situación o en ese mismo fragmento de la historia a dos de los discípulos. En el mismo contexto de la Pascua, en el mismo contexto de todo lo que sucedió, vamos a reflexionar sobre dos de sus discípulos, que no simplemente eran discípulos, sino que también eran apóstoles. Y yo creo que ustedes se imaginarán de quién estaremos hablando. En el marco de la crucifixión de Cristo hubo uno que lo negó, ¿cierto? No una, sino 3 veces. Y hubo otro también que antes lo traicionó y lo vendió. Entonces hoy vamos a estar hablando de ese contexto de la Pascua donde Cristo fue crucificado, pero vamos a reflexionar en estos dos seguidores y apóstoles designados por Cristo Jesús, Pedro y Judas Iscariote. Y antes de hablar, vamos a iniciar con Judas y vamos a hacer una precisión. Los académicos y los teólogos han estudiado respecto al comportamiento de Judas y para ello ellos han remitido a analizar su procedencia, de dónde viene. Y es que de la lectura bíblica siempre podemos extraer que hay como una identificación puntual de Judas. Judas Iscariote, ese era como el apellido o el sobrenombre que él tenía. Y siempre se acostumbraba dentro de los escritos o de los textos antiguos a utilizar estos sobrenombres o estos apellidos como una referencia de la procedencia de las personas. Así que en estos estudios se han podido llegar a una conclusión, aunque no 100% garantizada por un papiro o un texto, pero sí procedente de un análisis de la palabra o del nombre o del sobrenombre de Judas Iscariote, de que este era el único de los 12 apóstoles que no era de Galilea, sino que era de otra región llamada Judea o Judá. Y para que nos ubiquemos en un mapa mental, todos conocemos nuestra hermosa Colombia, ¿cierto? Bueno, no la conocemos del todo, pero por lo menos en el mapa sabemos dónde están los departamentos que vamos a mencionar. Y entonces vamos a hacer la siguiente similitud. Supongamos que tenemos el departamento del Valle del Cauca abajo. Utilicemos el Cauca, perdón. Está Cauca, en la mitad está el Valle del Cauca y arriba está el Chocó, ¿cierto? Entonces, teniendo esa distribución, para entender la distribución geográfica de el pueblo o la ubicación de Israel en ese momento, podemos decir que abajo, en donde está el Cauca, eso es Judea o Judá, ¿cierto? En el medio, donde está el Valle del Cauca, eso viene siendo Samaria, ¿listo? Y en la parte superior, para que nos ubiquemos geográficamente, estaría el Chocó y eso vendría siendo Galilea. Entonces tenemos una distribución de arriba hacia abajo, de norte a sur, en donde está abajo Judea, en el medio Samaria. Recordemos que en Samaria había mucha combinación, había, digamos, mucha mezcla étnica y por eso los judíos evitaban pasar por Samaria, ¿cierto? Y entonces, al tener en cuenta esa distribución, Judá abajo y Galilea arriba, los teólogos e historiadores
fundamentan la proveniencia de Judas Iscariote de abajo, de Judea, cuya capital fue Jerusalén, y lo realizan por el análisis de su nombre. Y es que el argumento central para ubicar a Judas en esta parte, no en Galilea, sino en Judea, es su apellido o sobrenombre Iscariote. Y pues aquí en el griego dice Iskerioyot, lo leo así, que eso significa o se traduce como hombre de Keriot. Y Keriot es una localidad asociada tradicionalmente con Judea. Incluso en el libro de Josué capítulo 15, versículo 25, lo encontramos como una población como tal, un asentamiento que está ubicado en el sur de Judea. Entonces, cuando los historiadores realizan ese análisis, para no justificar, pero sí como para tratar de entender por qué Judas hizo lo que hizo, ellos establecen que por este nombre y por estar tan repetitivamente y claramente explicado en la Biblia, Judas no era de Galilea, sino que provenía de Judea. Y ya hablamos de estos tres territorios, de Judea, de Samaria y de lo que viene siendo Galilea. Y es que debemos entender, hay otros sectores también, pero para el contexto del día de hoy solo vamos a utilizar estas tres provincias, por llamarlo de alguna forma. Y es que debemos entender, como lo mencionábamos, que de estas tres habían dos que eran, por así decirlo, puras, que mantenían, digamos, sus costumbres étnicas, culturales y religiosas, y estas eran precisamente Judea y Galilea, ya que en Samaria pues había contaminación, había impureza al mezclarse con etnias extranjeras, y toda esta contaminación lo que hizo fue modificar, alterar todos esos comportamientos culturales, todos estos comportamientos religiosos. Es decir que dentro de ese contexto, Judea y Galilea eran los más puros, por así decirlo, los que no se habían contaminado. Y entonces vamos a hablar de algo puntual en relación a Galilea y a Judea para retomar el tema de Judas. Y es que Galilea, al estar ubicado en la parte superior del mapa mental que nos hemos hecho, se establecía como una zona periférica, una zona rural. Y la sensación de la vivencia, de la religión en ese apartado, en esa zona que no era central, en esa zona que era muy rural, estaba más centrada en una expresión cotidiana de la fe. Galilea era económicamente marcada por la pesca, la agricultura y los pequeños oficios. Tenía un contacto fuerte, aunque no se mezclaban ni se unían, por así decirlo, con poblaciones no judías, y culturalmente estaban menos organizados que Jerusalén. Incluso desde algunas de las personas de Judea, algunos veían a Galilea como menos refinada, por así decirlo, en temas de religiosidad, en temas religiosos, ya que aquí la religiosidad o la vivencia de esa relación con Dios estaba más vinculada a esas necesidades que tenía Galilea, las necesidades concretas del pueblo, y su esperanza se entrelazaba con el trabajo y la expectativa de justicia para sectores humildes, sectores sencillos. Esto no quiere decir que allí en Galilea la ley que aplicaba en ese momento fuera irrelevante para ellos. La ley seguía siendo fundamental, pero la recepción era menos medida por el peso de las instituciones que ya vamos a ver, que estaban en Jerusalén y el templo. Y en este contexto existía una expectativa mesiánica, o sea, lo que ellos esperaban de ese Mesías que ya se les había prometido anteriormente. Y aquí, en esta región, ese Mesías que ellos esperaban podría sentirse como más ligado al alivio del sufrimiento, a la esperanza de liberación, pero era más conectada con el sufrimiento cotidiano, como dejar de sufrir, que llegue el Mesías para que haya justicia para los pobres y una esperanza popular inmediata. Por otra parte, Judea, que estaba ubicada abajo de Samaria, allí se concentraba el templo, el sacerdocio, allí estaban los escribas y había una interpretación legal más intensa. Allí se aplicaba la ley a rajatabla. Por eso ellos decían que Galilea era un poco más como light en cuanto a su religión. Y allí
es donde precisamente actuaban con mayor fuerza los fariseos, los escribas y los sacerdotes, esos que se atrevieron a poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo, por el cumplimiento exegético de la ley, de la norma. Y allí en Judea la religión sí estaba más organizada, estaba más institucionalizada y estaban las entidades o las corporaciones que resguardaban lo que viene siendo esa vivencia religiosa. Y la expectativa del Mesías que había en Judea estaba más ligada a una restauración de Israel, a la purificación nacional, a la centralidad en Jerusalén y el templo como un centro religioso y una autoridad davídica visible. ¿Qué quiere decir la autoridad davídica visible? Un Mesías que ejerciera un poder reconocible y público y legítimo como el heredero de David, restaurando el liderazgo de Israel. Muchos esperaban que un Mesías que fuera un estratega político y un estratega militar, alguien que fuera el nuevo David, que recuperara el territorio. Amén. Que regresara esa gloria al pueblo. Entonces nos devolvemos a Judas. En ese sentido, en donde el estudio de Iscariote lo ubica como una persona nacida y criada allí en Judea, podemos entender nosotros que al nacer, buenos días, y al criarse en Judea, su expectativa mesiánica, ¿cuál era? La misma, un Mesías, un Cristo Jesús, que puntualmente venía con espada a derribar a sus enemigos y a restablecer el honor, por así decirlo, de Israel. Por eso es importante dentro de este análisis establecer esa procedencia o proveniencia de Judas. Y ahora vamos a ir a la Biblia. Estamos hablando de la Pascua en la que Cristo Jesús fue crucificado. Y vamos a leer dos acontecimientos puntuales vistos desde varias perspectivas. Y el primero de ellos es entendiendo esta providencia y quizás esta expectativa del Mesías que tenía Judas al ser de Judea. Vamos a ver este hecho que es Jesús ungido en Betania. No sé si lo recuerdan. Lo encontramos en Mateo 26, capítulo 6, en Marcos también 14, capítulo 3 y en Juan 12, versículo 1. Alguien que me ayude con las lecturas bíblicas, por favor. Mateo capítulo 26, versículo 6 en adelante. Alguien por allá que esté buscando también Marcos capítulo 14, versículo 3 y otra persona que nos ayude con Juan capítulo 12, versículo 1. Ya tenemos a Mateo por acá. Marcos, ¿quién nos va a ayudar con Marcos? Marcos capítulo 14, versículo 3. Y otra persona que nos ayude con la lectura de Juan capítulo 12, versículo 1. Ya tenemos acá a Mateo. ¿Quién nos puede ayudar con Marcos? Yo leo desde acá. Juan, Marcos capítulo 14, versículo 3. Alguien que nos ayude allí. Amén. Entonces arranquemos con Mateo. No, hasta allí. Hasta allí. Amén. Marcos capítulo 14, versículo 3. Simplemente cuando es ungido. Y lo que le respondió Jesús, por favor. Amén. ¿Y qué pasó después?
Amén. Dejémoslo hasta allí. Ya hemos leído en Mateo capítulo 26, versículo 6 y Marcos 14, 3. ¿Alguien tiene Juan capítulo 12, versículo, el primer versículo? Allí. Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Estamos leyendo el mismo acontecimiento, el mismo suceso desde tres perspectivas totalmente diferentes, como para que no haya ningún error en el análisis o interpretación. Juan capítulo sustraía. Amén. Aquí estamos viendo, como lo decíamos, tres relatos de autores diferentes. Y nos están hablando de un acontecimiento. Jesús es ungido en Betania. Pero en este acontecimiento suceden dos cosas, y ya vamos a ver la segunda más adelante. Pero la primera es quizás cuando se realiza el estudio del por qué Judas traicionó a Jesús. La primera que se viene a la mente es incluso la que refiere la última lectura de Juan. Y habla puntualmente de la avaricia como uno de los factores que impulsaron a Judas a traicionar a Jesús. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, acá está precisamente en Juan capítulo 12. Ay, se me olvidó, se me escapó. Ya, Juan capítulo 12, versículo 6. Pero dijo esto Judas, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, cuando hacemos esta lectura, tratando de, entender por qué Judas traicionó, la primera causa que sale es esta, la avaricia. Quizá Judas, por su avaricia, fue y vendió al maestro, ¿cierto? Pero también tenemos otra influencia o otra causa, y es mismamente relatada en la Biblia como una influencia espiritual, ¿cierto? Nos dice Lucas capítulo 22, 3 y 4. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y éste se fue y habló con los principales sacerdotes. Y también lo encontramos relacionado en Juan capítulo 13, versículo 27. Y dice, estaban en la cena cuando Jesús revela que lo traicionará, que alguien lo traicionará, y dice Juan 13, 27, y después del bocado de Judas, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. Entonces, desde este primer fragmento y estos dos que estamos leyendo, encontramos como causales probables la avaricia, también la influencia espiritual, pero no podemos dejar de lado que esto tenía un cumplimiento profético. ¿Tenía que pasar o no tenía que pasar? Tenía que pasar. Lo vemos aquí en Mateo capítulo 26 y en Juan 17, 12. Mateo 26, 24 dice, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Amén. Esto debía suceder para que estuviese ese cumplimiento profético. Es más, si no pasaba eso, nosotros no seríamos salvos.
Pero Dios tenía un plan perfecto y eso debía pasar. Y estas causales, por así decirlo, mencionadas anteriormente, como lo son la avaricia, como lo son una influencia espiritual de Satanás en Judas en ese momento, y el cumplimiento profético, nosotros lo podemos entrelazar entendiendo lo que ya vimos sobre el origen de Judas, y lo vamos a entrelazar de la siguiente manera. Por ejemplo, en el tema de la avaricia, y es algo, perdón, en el tema de el por qué traicionarlo en ese momento y no antes. Judas estaba con Jesús desde el inicio, desde que fue seleccionado. ¿Por qué no traicionarlo antes? Por ejemplo, si era por avaricia, sabiendo que lo buscaba. ¿Y por qué traicionarlo en ese momento? Ahí también decimos, no, porque se ofendió por el tema de como ungieron a Jesús y que eso de pronto iba a entrar al dinero de la asociación de apóstoles y no podía sacar nada. Entonces se ofendió por eso. Pero si fuese simplemente por la avaricia, mucho antes de que se hubiese gastado incluso ese nardo puro, lo hubiese podido traicionar y lo hubiese podido vender. Y es que hablamos en un principio de Judea y de Galilea y de las expectativas mesiánicas de cada territorio. Y decíamos, bueno, si Judas viene de Judea y la expectativa ya que se genera desde la crianza y desde el trasegar de la persona en su crecimiento, es que ellos esperan un nuevo David que venga y liberte con espada al pueblo de Israel. Si tenemos eso en mente y nos regresamos a estas lecturas que hemos tenido, nos implica reflexionar en algo importante. En las tres lecturas, ¿qué le dice Jesús a los discípulos que se enojaron y a Judas? Que dejen quieta a la mujer porque ella ha hecho una buena obra con él. ¿Para qué? Para su muerte. Amén. Allí está escrito, allí lo dice y no me lo estoy inventando yo. Y entonces, ¿cómo así de pronto, y podemos establecerlo teniendo en cuenta esa expectativa mesiánica que pudo tener Judas, cómo así que este hombre que ha hecho estos signos, que es por los milagros que ha hecho y por las obras que ha hecho, cumple con todo el requisito para ser el Mesías que Judea esperaba y que en ese contexto de la proveniencia de Judas, Judas también esperaba? ¿Cómo así que este que ha hecho todos esos milagros me está hablando de que se va a morir? Si yo estoy esperando que él venga y liberte al pueblo, que él venga y coja su espada y sea un líder, un militar y un político que le dé otra vez su estatus a Israel dentro del contexto sociocultural. Entonces, ahí hablamos de la segunda parte. La primera parte nos indica avaricia, pero la segunda parte nos indica que Jesús ya le había dicho incluso a sus apóstoles, no era la primera vez que les decía, ojo que a mí me van a matar, a mí me van a crucificar. Y allí está en los evangelios, no era la primera vez que Jesús lo decía. Y entonces, entendiendo este posible ideal que tenía Judas de lo que debería ser el Mesías, de lo que debería ser el Cristo, se habla de una posible decepción política de Judas. Como lo decíamos, Jesús hizo milagros. Los milagros no son espectáculos ni shows realizados al azar. Los milagros tienen un propósito específico. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hechos capítulo 2, versículo 22 nos da una de las primeras claridades sobre los milagros. Autenticar al enviado de Dios. Pedro explica aquí en Pentecostés que Jesús fue ¿qué? Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. O sea que él sí era ¿qué? El Mesías. Si él está haciendo milagros es porque él es el Mesías. Asimismo, los milagros sirven para confirmar la veracidad del mensaje. En Marcos capítulo 16, versículo 20 vemos, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y los milagros también producen fe o creer en ese que ha sido enviado en Dios. Juan capítulo 20, versículo 30-31 nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales, pero estas, las que están relatadas en Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Entonces nos encontramos con un Judas que
a través de las obras, a través de los milagros que hizo Jesús, él podía certificar que Jesús era ¿qué? El enviado de Dios. Podía verificar que su mensaje era verdadero y creía en lo que él decía. Y podía certificar que era el Mesías. Pero la pregunta importante es, ¿qué tipo de Mesías estaba esperando Judas? Porque esa traición de Judas no se da, como lo dijimos antes, como pudo haber nacido por avaricia. En cualquier momento te damos mucho más de lo que vale el perfume y entréganos a Jesús. Ya lo estaban buscando. Sino que esa traición se da justamente después de la cena de la Pascua, en donde ya Cristo Jesús les dice puntualmente, a mí me van a crucificar. Amén. Eso es lo que sucede allí en la escena, en la cena de la Pascua, en este contexto puntual o en esta parte de la historia bíblica. Entonces, ¿por qué esa traición no vino antes? Sino que se da justo cuando Jesús empieza a hablar ya seriamente y directamente de su muerte. Y esto lo podemos entender mirando esa proveniencia de Judas y mirando esa expectativa que él tenía de Cristo Jesús. Podemos imaginarnos que por su mente pasó que este hombre que hasta el momento con todas estas señales ha cumplido todo el checklist, ha hecho milagros, ha sanado gente, tiene conocimiento de la palabra, la predica, entiende la ley, la aplica la ley. Este que tiene todos esos requisitos, ¿cómo me va a decir que se va a morir? Si el Mesías que yo espero, ¿cuál es? El Mesías, bueno, en el caso de Judas, el que viene con la espada. Amén. Y entonces, si partimos desde ese punto de vista, vamos a poder entender y vamos a poder, de hecho, unir todos estos otros causales sobre la traición de Judas. Pero aquí nos tenemos que detener en la primera reflexión de la mañana. Quizás hemos venido buscando a Cristo esperando ¿qué? Una solución directa e inmediata a todos nuestros problemas y necesidades personales. Quizás, yo no lo sé, Dios lo sabe y tú lo sabes y yo lo sé en mi caso personal. Mas nosotros debemos recordar lo que el mismo Jesús nos refiere en la Biblia. ¿Y eso qué es? En el mundo tendréis ¿qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dice Juan 16:33. ¿Qué clase de Cristo hemos venido a buscar en la iglesia y en la palabra y en las escrituras? Lo que siempre hemos escuchado, pero a veces se nos olvida, es que ser cristiano no significa que yo recibí a Cristo Jesús y ya todo fue facilito, ¿sí o no? Eso nos lo han dicho, pero a veces se nos olvida. Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? Ay, Señor, ¿por qué lo otro? ¿Por qué no me evitas este dolor? No. ¿Qué nos dice? Pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Y en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar en Él. Eso no quiere decir que aceptamos a Cristo y ya todo fue fácil, ¿cierto? Aceptamos a Cristo y estamos en Cristo en medio de todas esas dificultades. Y como les decía antes, después de esta primera conclusión, por así decirlo, entender esto de Judas nos permite entrelazar todos esos otros causales, por así decirlo, de el por qué Judas traicionó a nuestro Señor Jesús. Y vamos a decirlo o a establecerlo de esta manera. Una decepción sobre el Mesías que él esperaba, sumado a su problema de la avaricia, porque lo tenía, por algo lo relatan en Juan, que él sacaba de la bolsa, permitiría que al estar decepcionado con esa esperanza o expectativa que él tenía, Satanás, y aquí nos metemos en el otro punto que era la influencia de Satanás, o que Satanás entró en él, Satanás pudo haber ¿qué? Utilizado su problema de avaricia. ¿Para qué? Para hacerlo vender a nuestro Señor Jesús. ¿Suena lógico? ¿Suena un poco coherente? Amén. Si no, lo repetimos. Vamos a repetirlo y lo vas a leer tal cual como lo escribí porque de pronto me estoy confundiendo yo. Y esto de Judas nos permite entrelazar con mayor profundidad todo lo que se relata en la Biblia acerca de los móviles de su traición. Una decepción sobre el Mesías que él esperaba, sumado a su problema de avaricia, permitiría que con base en esas expectativas alejadas de la realidad, tal como lo relatan Juan y Lucas,
Satanás aprovechara esa situación. Y entonces él, motivado por el no cumplimiento de esas expectativas mesiánicas, le dio ¿qué? Paso, o le abrió una puerta a Satanás mediante ¿qué? Mediante su avaricia. Es decir, que Satanás halló un espacio allí. ¿Y qué hizo? Lo que sabemos nosotros, usar ese espacio. Recordemos que cuando Judas va a los sacerdotes, ¿va a qué precisamente? A vender literalmente a Jesús. Y le dice, ¿cuánto es que me van a dar por Jesús? ¿Listo? En la ley, ¿por cuántas monedas de plata? ¿Plata fue? Bueno, fueron 30 monedas. En la ley de Moisés, ustedes saben, esas 30 monedas, ¿por qué se pagaban? Esas 30 monedas en la ley de Moisés se pagaban cuando se iba o a comprar o se iba a pagar a un esclavo, pero no un esclavo normal, sino un esclavo de esos que estaba defectuosos. Entonces, esas 30 monedas se pagaban, según la ley de Moisés que ellos vivían, por un esclavo defectuoso. Y eso fue lo que le ofrecieron a Judas y lo que él recibió por Jesús. ¿Qué expectativas tenemos nosotros sobre Cristo? ¿Hemos entendido quién es realmente y qué ofrece para nuestras vidas? ¿O nosotros estamos colocando nuestras expectativas diciendo, este es el Cristo que yo quiero que sea? Cuando Cristo es uno y ya nos dio ¿qué? Nuestra salvación. Y continuamos entonces con el desenlace de Judas, porque es que lo más grave de Judas no fue traicionar y vender a Jesús. ¿Cuánto lo creen? Están preguntando, ¿y cómo así? Que lo más grave de Judas no fue vender a Jesús, porque eso tenía que pasar. ¿Amén o no amén? ¿Tenía que pasar o no tenía que pasar? Ah, bueno. Lo más grave es lo que Judas hizo después, y esto lo vemos en Mateo 27, versículos 3 y 5. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5, que yo los voy a leer. Usted lo puede leer lo puede seguir en su lectura. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo que yo he pecado, entregando sangre inocente. ¿Y qué le respondieron ellos? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y dijeron, ¿ese problema de quién es? Ese problema no es nuestro, ese problema es suyo. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué hizo? Y se ahorcó. Eso lo dice allí la Biblia. Mateo capítulo 27, versículo 3 y versículo 5. Lo más grave que hizo Judas no fue entregar a Jesús, sino lo que hizo después de entregar a Jesús. Porque en este caso de Judas, ¿a dónde corrió su corazón? ¿Corrió a Jesús? No. ¿Él sintió qué? Remordimiento, él sintió culpa. Y por ese remordimiento y esa culpa que hizo fue y se suicidó. Judas reconoce su pecado, él dice que he pecado, tiene conciencia moral, hay dolor y hay perturbación. Incluso el que hace esas 30 monedas las va y las devuelve, y como no las reciben, las va y las tira. Pero aún con todo eso, Judas corrió a qué lugar? Al lugar, como dice el de la vivienda, estás en el lugar equivocado. Él corrió al lugar equivocado. Primero, ¿a dónde fue? Cuando él vio, hoy condenaron a Cristo por mi culpa. ¿A dónde fue él primero? A donde los sacerdotes. Y allí le dieron esa respuesta brutal, ¿sí o no? El mundo siempre empuja al pecado, pero jamás asumirá, ni mucho menos restaurará. ¿Qué va a hacer el mundo? Señalar y culpar. El remordimiento reconoce el error, pero el arrepentimiento, ¿qué hace? Corre hacia Dios. El remordimiento mira el pecado, pero el arrepentimiento mira ¿qué? La gracia. Porque es que aún después de traicionar a Jesús y haberlo vendido, ¿ustedes creen que para Judas había o no había una posibilidad de arrepentimiento? Judas pudo haber hecho que, es más, ese era el momento preciso, porque es que cuando entre que él lo vendió y lo entregó, pasó hasta un tiempo. Él pudo haber corrido antes de y decirle, ay, Jesús, mira lo que hice, metí las patas, perdóname. O incluso ya cuando lo habían capturado, ¿él qué pudo haber hecho? No huir
y excluirse, sino buscar la forma de arrepentirse. La mayor tragedia de Judas, para cerrar el caso de Judas, fue creer que al final su pecado era más grande que la misericordia de Dios. Eso fue lo más grave para Judas. Y por eso no alcanzó ¿qué? La salvación. Estuvo con Cristo durante mucho tiempo, aprendido de su palabra, vio los milagros, ¿cierto? Cayó. Pero ¿qué hizo? Con todo eso que había aprendido y con todo eso que había visto, en vez de buscar a Jesús, decidió ¿qué? Encerrarse y centrarse en su remordimiento, en su culpa, y no buscarlo, y ya sabemos cómo terminó. Y ahora vamos a pasar con nuestro segundo sujeto de interés, que es Pedro. Ya sabemos que Judas lo traicionó. Y también sabemos que Pedro lo negó 3 veces. No una, ni dos, sino 3 veces. Como quien dice, la tercera la vencida. Pero ni en la tercera se salvó. Hasta en la tercera lo traicionó. Y aquí vemos que Pedro era ¿qué? Otro discípulo íntimo, era otro de los apóstoles, impulsivo, apasionado, y que en la cena de la Pascua él había hecho ¿qué? Vámonos a Mateo capítulo 26, versículos 33 y 35. Mateo 26, 33 al 35. Y aquí es donde en el título se refiere que Jesús anuncia que la traición de Pedro. Mateo capítulo 26, versículos 33 y 35. Bueno, leámoslo desde el 30. Y dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y ahora sí en el 33, ¿qué respondió Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Quién me ayuda? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Continuemos. ¿Y qué le dijo en el versículo 35 Pedro a Jesús? Amén. Amén. ¿Qué pasó en esa cena? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, yo estoy firme con usted. Yo, vea, el soldado number 1. A mí deme todas las placas y todas las insignias porque yo voy con usted. Es más, ahora me campito en esa cruz. Eso fue lo que le dijo. Prácticamente le juró por la mamá, por el papá, por los hermanos, los primos, por toda la familia, hasta la mascota y la mascota del vecino. Le juró que si le era necesario morir a él, él también iba a ¿qué? A morir. Aunque me sea necesario, dijo, morir contigo, no te negaré. Y si lo analizamos, podemos entender que quizás Pedro no está ¿qué? No le está mintiendo descaradamente a Jesús, sino que él sintió que yo estoy firme, yo sé que yo le puedo, lo que le digo a Jesús, yo se lo voy a poder cumplir. Y yo sé, Jesús, yo voy con vos hasta el final. Eso fue lo que le dijo desde la perspectiva de que él era fuerte, precisamente ¿para qué? Para sostener esa promesa. Entonces no podemos decir que le estuviera mintiendo a Jesús. No, yo tampoco creo que le estuviera mintiendo a Jesús, sino que realmente creía que en su propia fuerza podía prometerle a Jesús eso. Incluso cuando Jesús le dijo en el 34, de cierto digo que esta noche, esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Jesús se lo está diciendo, usted me va a negar. Y él, no, ¿qué podemos extraer de ahí? Que él creía más en él que incluso lo que le había dicho Jesús. Jesús ya le había dicho, vea, lo que va a pasar es esto. Amén. Y entonces, él desde esa fortaleza propia, podemos decirlo así, le promete a Jesús que él va a estar con él, aunque le sea necesario morir. Y hermanos, acá debemos tener cuidado con sobreestimar nuestra fuerza espiritual. Amén.
Súbamele al parlante. Por eso Pablo después nos dice en 1 Corintios capítulo 10, no, era una broma, capítulo 10, 12. Ojo con esto, ojo con esto. Estamos hablando de que sobreestimó su firmeza espiritual. Y Pablo en 1 Corintios 10, capítulo 12 nos dice algo que hemos escuchado yo creo que también muchas veces. Así que el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Es que yo era esto y es que yo era lo otro, pero ya llevo 7 meses metido en ayuno, en oración, y yo ya no peco por ese lado. Así que es más, me voy a ir a predicar allá, de donde ya el Señor lo sacó. ¿Sí o no? Hermano, complete el año, complete los 2, 3 años de ayuno, pero no se las dé de guapo, confiando en que usted o de guapa ya tiene que una super fortaleza espiritual. Evite ese sitio de donde ya Dios, ¿qué? Lo sacó. No vuelva por orgullo espiritual. No hay que probar de que yo soy el más ungido ahora. Y entonces como yo caí por allá para demostrarle a todo el mundo que yo ya soy el más ungido y tengo más fe, me voy para allá y pum, vuelve y se tropieza más duro y se cae. Si se cayó del segundo piso, subió al tercero y se volvió y se cayó hasta el sótano. ¿Sí o no? Puede pasar. Puede pasar. La madurez espiritual no es probar hasta dónde nosotros podemos resistir ahora, sino también entender qué puertas conviene ni siquiera tocar, ni abrir, ni mirar, ni para dónde ir. Amén. Pedro, retomando aquí el caso de Pedro, él habla desde un afecto sincero y el deseo de que Jesús sintiera que no estaba solo en ese momento, que contaba con alguien fiel. Pero esa seguridad de Pedro todavía no había pasado. ¿Por qué? Por la prueba. Y la prueba ya iba a venir y ya lo vamos a leer. Y cuando llegó esa prueba, la realidad social, política y humana de ese momento, lo que él sentía, pesaron enormemente. Recordemos el contexto que vamos a estar recordando toda esta semana. Jesús ya había sido ¿qué? Arrestado, porque Judas lo entregó y ya había sido arrestado. El ambiente era de ¿qué? De persecución. El Sanedrín era el sistema judicial de los judíos en ese entonces, ya estaba actuando y ya estaba acusando al Señor de ¿qué? De herejía y de blasfemia. Este se ha llamado a sí mismo hijo del Dios viviente, ¿cierto? Y lo estaban acusando a él. Y en ese contexto, el ser asociado a Jesús no simplemente iba a ser, ay, mira, ese es el amigo del mentiroso ese. No. En ese contexto y en esa situación, el que asociaran a alguna persona con Jesús no era simplemente un estigma, sino que tenía graves implicaciones. No era una reseña social nada más, sino que implicaba un riesgo real. El que fuera relacionado con Jesús podía ¿qué? Podía ser arrestado, podía ser golpeado y podía también ser condenado a muerte por seguir a Jesús. Y en las palabras de los sacerdotes de esa época, seguir y aplicar esas enseñanzas blasfemas. Entonces, ese es el contexto. Y por eso la negación de Pedro a Jesús no la podemos ver simplemente como un acto pequeño o un acto superficial. De hecho, en las Escrituras nos vamos a ir a Mateo capítulo 26, 69 al 74. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 74. Ahí lo vemos que hay una progresión. Él simplemente no dice, no, yo no soy amigo de este y me voy. No. Él hace 3 cosas puntuales. Ya estamos en Mateo 26, 69 al 74. ¿Quién me ayuda con la lectura? Hasta allí, 71. Y ya leemos el 71. ¿Qué es lo primero que hace? Lo niega y dice, ay, no, yo no lo conozco, yo no sé lo que usted está diciendo, ¿sí o no? Ahora sí le damos el 71. 71 y 72. Segundo punto, el que dijo, no, yo no conozco a ese muchacho, ese señor yo no lo he visto. Y no lo dijo simplemente, él lo dijo que lo negó ¿con qué? Con juramento. ¿Y qué nos dice el versículo siguiente?
hasta allí. Allí vemos que no fue, como decíamos al principio, no fue ni una ni dos, sino que fueron 3 veces y cada vez peor que la anterior. La primera, no, yo no sé de qué me estás hablando. En la segunda, no, yo definitivamente no conozco a Emma, vea, se lo juro por Reggie, pues, para no jurar por nadie acá. Y en el tercero, ya se descompuso el hombre. Él sabía que si lo asociaban con Jesús, ¿qué iba a pasar algo grave. Y allí entonces empezó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese señor, yo no conozco al hombre, a ese hombre. Pedro no solamente guarda silencio, porque, usted lo conoce y se va, ¿sí o no? No, él sabía lo que le corría, pero en arriba él que hizo, no, a mí no me vinculen con él, yo no lo conozco ni nada. Y él niega esa identidad, niega ese vínculo y niega esa relación y finalmente refuerza esta negación de esa relación con un juramento. Y es que en los términos socioculturales del siglo I, en el contexto del pueblo, el jurar tiene una carga muy fuerte y muy profunda, porque en aquella cultura el honor y la lealtad primaban. Eso era algo, mejor dicho, ese era, digamos, como el derrotero sobre el cual se basaba la sociedad, el honor y la lealtad. Y negar públicamente a aquel con el que había caminado era una ruptura grave de fidelidad. La honra pública tenía mucho peso en este judaísmo del primer siglo, y negar al maestro en el momento de su humillación equivalía a desmarcarse públicamente de él para preservar ¿qué? Su propia vida, su propia seguridad. Por eso, aunque lo miramos desde los actos, que es algo que hacemos mucho los humanos, que Judas de pronto pecó o hizo algo más grave que Pedro, en términos morales, ambos incurren ¿qué? En una ruptura de la lealtad. Judas entregó a Jesús a sus enemigos, pero también Pedro en el momento del juicio declaró que no lo conocía. Y aquí está algo que debemos reflexionar, lo mismo que decíamos con Judas, y es que ambas acciones y esta de negarlo son gravísimas, porque es que ellos no están negando a cualquiera. Ellos, y en el caso de Pedro lo niega después de haber recibido ¿qué? La revelación directa, después de haber recibido la enseñanza, después de ser íntimo y tener una cercanía extraordinaria con Jesús. Incluso en Mateo capítulo 16, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, si sabía que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que podía hacer y el poder que tenía, y que le estaba diciendo, mire, va a pasar esto, pero tranquilos que yo en 3 días ya me levanto de allí y nos volvemos a ver. Con todo eso y sabiendo que Jesús era Jesús, ¿por qué lo negó entonces? Porque primó en el ¿qué? El interés de salvarse a sí mismo, confiando más, como lo repetimos ahora, en nuestra fortaleza espiritual que en Jesús. Incluso, y me voy a adelantar aquí un poquito, lo vemos el peso de este acto mucho antes en Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Anotémoslo aquí para entender bien la implicación de negar a Jesús. Y en Mateo capítulo 10, versículo 32 al 36, este es Mateo 10, pero lo leo desde antes. Mateo 10, 32, pero vamos a leerlo un poquitico antes para que lo entendamos bien. Dice el 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, esto lo está diciendo el mismo Jesús, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, ¿qué hará él? Yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el 33 que dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, acá mismo lo está diciendo Jesús. Entonces no podemos mirar que cuando Pedro negó a Jesús, no, solo negó a Jesús, el mismo Cristo Jesús lo está diciendo y le está dando un peso y una, ¿cómo decirlo? Como un castigo, una retribución grave. Que Jesús lo niegue a uno delante del Padre ya está, mejor dicho, ya perdió. ¿Sí o no? Entonces cuando miramos que Pedro negó a Cristo
en ese momento de peligro, estamos viendo que justamente estaba incurriendo en algo que ya Jesús había dicho, venga, esto es gravísimo. Así que cuando Pedro niega a Jesús, no es simplemente que lo negó. Ah, no, es que yo lo entiendo, ya Jesús lo había dicho. Ya había vivido con Jesús, ya conocía a Jesús, ya sabía lo que iba a pasar. Y ya Jesús le había dicho, el que me niegue a mí delante de los hombres, ¿qué? Como decimos acá, yuca, hermano. Yo a usted, cuando estemos allá arriba, yo a usted no lo he visto, ¿cierto? Entonces era algo grave. Y era algo que ya había dicho. Y los había puesto en aviso. ¿Cómo es que dice? Soldado advertido, no muere en guerra o no muere en combate. Y este fue el caso de Pedro. Pero aquí, y centrándonos en la actitud que tuvo Pedro después de esta falla, vamos a hacer un contraste entre Judas, lo que ya leímos para concluir, y Pedro. Judas representa cómo esa situación interna en donde él esperaba o tenía una expectativa de Jesús, se sumó con otras situaciones personales y le dieron cabida al diablo para que ¿qué? Para que él pecara de la forma en la que pecó, ¿cierto? Aún conociendo a Jesús, aún estando con él. Y Pedro, por otra parte, representa cómo incluso un corazón sincero puede caer gravemente cuando confía demasiado en ¿qué? En sí mismo. Uno cae por la mezcla de frustración, avaricia y apertura al enemigo, y el otro cae ¿por qué? Por miedo, presión, por fragilidad humana, confiando demasiado en sí mismo. Pero ambos caen gravemente, y por eso el mensaje de Jesús no fue más malo que el otro, sino que el mensaje puntual es que ambos cometieron fallas gravísimas delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo. Y entender eso nos permite hacer ¿cómo se dice? El paralelo entre Judas y entre Pedro. Porque ¿qué pasó después de que Pedro negó a Jesús y el gallo canta? Lo vemos en Lucas capítulo 22, versículos 61-62. Anótalo por ahí, yo lo leo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, y saliendo afuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Pedro no corrió ¿hacia dónde? Hacia el sistema religioso. Él no intentó ¿qué? Ni justificarse, él no racionalizó, ni minimizó lo que hizo, simplemente ¿qué hizo? Llorar. Y ese llanto no es de emoción solamente o de tristeza, sino que representa ¿qué? Un quebranto interior. Y esta es la diferencia abismal entre lo que sintió Judas, que fue remordimiento, y lo que sintió Pedro, que fue ese quebrantamiento que le permitió arrepentirse y ser restaurado. Judas reconoce su culpa, pero se encierra en su desesperación. Busca a todo menos al que tiene que buscar. Y como no encuentra lo que de pronto buscaba, ¿qué hizo? Se quitó la vida. Pedro, por su parte, reconoce su culpa y se quiebra delante de ¿quién? De la mirada de Cristo. Y esa mirada de Cristo no destruye a Pedro, sino que lo despierta. En Pedro hay caída, hay miedo, hay debilidad, pero no hay una ruptura definitiva del corazón con Cristo. O sea, él no se separa con Cristo. Y si vemos mucho más adelante, logramos ver la restauración de Pedro después de la resurrección de Cristo Jesús. No es que Jesús ignore su caída, sino que lo confronta amorosamente. Por eso en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, ¿qué le pregunta Jesús a Pedro? Pedro, ¿qué? ¿Me amas? ¿Y cuántas veces las preguntó? ¿Una? ¿Dos? ¿Y cuántas veces lo negó? 3 veces. 3 veces le preguntó porque 3 veces lo negó. Perdón. Y esto no era un castigo. ¿Era qué? Una restauración profunda. Cada respuesta de Pedro reconstruye ¿qué? Ese lugar donde hubo una ruptura. Entonces, en la primera, él dijo, no lo conozco o no sé de qué me hablas. En la segunda, dijo, yo a este man no lo conozco y lo juro. Y en la tercera, mejor dicho, juró y reperjuró. Y entonces cada pregunta sana donde hubo esa negación. Cada afirmación vuelve a levantar la misión. Y ahí entendemos el título. Ay, ¿yo les dije el título? Yo no les dije el título, pero los de Facebook sí saben el título, que es Correr a Jesús. Porque es que ambos pecaron gravemente, ambos fallaron en el momento decisivo. Ambos le fallaron a Jesús y ambos quedaron expuestos
Pero uno, ¿qué hizo? Quedó atrapado en su culpa y el otro terminó volviendo ¿a quién? ¿A quién volvió? Si estamos aquí o no estamos aquí. ¿Me pasé? Ah, bueno. En conclusión, y esta es la conclusión definitiva, la enseñanza profunda que nos dejan las escrituras a través de las vidas de Juan y de Pedro y lo que hicieron en este momento de la historia bíblica, no solamente, como lo venimos diciendo desde antes, es que ellos fallaron, sino que después de esa falla, ambos tomaron caminos totalmente ¿qué? Diferentes. Uno permitió que la culpa y la vergüenza lo aislaran y en ese aislamiento tomó la peor decisión que podía tomar, mientras que el otro, quebrantado, terminó siendo alcanzado por ¿qué? La mirada restauradora de nuestro Señor Jesucristo. Y es que hoy nosotros podemos ¿qué? Podemos fallar, podemos pecar, somos humanos, sin justificarnos, ¿no? Podemos debilitar nuestra fidelidad o abrir puertas que nunca debimos abrir. Pero lo que jamás debemos hacer nosotros es permitir que el enemigo nos convenza de que nuestro pecado es mayor que ¿qué? Que la gracia de Dios. Y cerramos con esto, el arrepentimiento genuino, ojo aquí, el arrepentimiento genuino es el que nos abre nuevamente el acceso a la misericordia del Padre. No es, yo sé que Dios me va a perdonar, entonces yo voy y meto las de caminar y daño la llanta en un hueco, ¿no? Porque yo sé que me va a perdonar, no. Si se nos presenta, si pasa alguna situación, debemos arrepentirnos de forma ¿qué? Genuina. Dios no justifica el pecado, pero sí recibe el corazón verdaderamente arrepentido. Y ese es todo el mensaje que teníamos para el día de hoy, hermanos. Les pido que nos pongamos en pie y que le demos gracias a nuestro Padre Celestial por el mensaje y la palabra que nos ha dado en la mañana de hoy. Gloria sea al Señor. Colócate de pie en esta mañana y cierra tus ojitos, porque la verdad no es un tema menor lo que en esta mañana el Señor nos ha hablado. Porque no podemos, no debemos, no conviene vivir una vida de religiosidad o una vida en la cual guardamos las cosas debajo del tapete, pensando que Dios no lo está viendo. Que en esta mañana nosotros podamos reflexionar delante del Padre y abrir nuestra vida como un libro, que aunque Él ya conoce, porque Él ya lo leyó, nos corresponde a nosotros decirle: Señor, aquí estoy, a pesar de mis fallas, a pesar de mis errores. Yo sé, Señor, que el pecado que ha morado en mí no es mayor que tu gracia, que la situación difícil que yo vivo no es mayor que tu gracia. Y hoy tomo la determinación, Señor, en mi corazón, Dios, de caminar tomado de tu mano, Señor. Tomo la determinación, Señor, de un nuevo comienzo en mi relación contigo, en la cual yo hoy decido, Señor, que es diferente. Levanta tus manitos delante del Rey y dile: te necesito más, Señor, que nunca. Te necesito, mi Rey, porque ¿qué sería de mi vida, Señor, sin ti? ¿Qué sería de mi vida, Señor? No tendría yo fin. Señor, yo quiero tomar